Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les hablaremos sobre nuestro artículo llamado Experiencias a raíz del cultivo de hortensias, una práctica social en donde florecen saberes matemáticos, elaborado por Natalie Botero, Juliana Pineda, de la Universidad de Antioquia, en el semestre 5, práctica 5. Hoy les vamos a hablar sobre la relación entre las matemáticas y el cultivo de hortensias en el Carmen de Viboral. Tradicionalmente se piensa que las matemáticas solo se aprenden en el aula, pero lo cierto es que también surgen de la vida cotidiana y de las prácticas culturales. La etnomatemática es un enfoque que se reconoce que existen múltiples formas de hacer y entender las matemáticas, según el contexto en el que nos encontremos. En este estudio nos acercamos a un cultivo de hortensias ubicado en el Carmen de Viboral, con el objetivo de identificar qué saberes matemáticos emergen en el trabajo diario de los floricultores. La pregunta que guió nuestra investigación fue: ¿cómo se manifiestan los saberes matemáticos en el trabajo cotidiano del cultivo de hortensias? Bueno, para abordar la historia, vamos a comenzar el cómo llegó o por qué llegó la hortensia en el oriente antioqueño. Bueno, en el oriente antioqueño, durante muchos años los campesinos vivían principalmente de la agricultura tradicional, cultivando hortalizas en pequeñas parcelaciones, normalmente como en las casas. Pero esta actividad casi no generaba ingresos. A los campesinos les pagaban muy mal y muchos decían que era imposible vivir de esto. Frente a esta realidad, varias familias empezaron a buscar alternativas y justo ahí surgió el cultivo de hortensias, que se convirtió en una oportunidad inesperada y transformó completamente la región. Ahora, ¿por qué la hortensia fue una oportunidad para los campesinos? La hortensia llamó la atención porque era un cultivo mucho más fácil y rentable, porque no necesitaba invernaderos, tampoco requería sembrar semillas nuevas cada temporada y podía producir varias veces durante el año. Esto les dio pues a las familias estabilidad y mejores ingresos. Además, abrió espacios laborales para las mujeres en la post cosecha, lo que fortaleció la economía familiar. Gracias a este cultivo, muchas familias lograron mejorar su estabilidad económica, asegurar la educación y mejorar su salud. Ahora, la hortensia en sí. La hortensia es originaria de Asia, especialmente de Japón, donde es una flor muy apreciada. En el oriente antioqueño se cultiva una de las especies existentes y se volvió clave para la exportación. Sus colores cambian según el pH del suelo, por eso pueden ser blancas, azules, moradas, verdes. Y comercialmente se manejan tres tipos: la premium, que es la más grande, la select, que es un poco más pequeña, y la mini green, que es una flor en etapa previa de maduración. Metodología e instrumentos de recolección de información. Para la recolección de información, en el marco de la práctica social, se asumió el rol de cartógrafos, implementando para ellos diversos instrumentos, tales como el cuaderno del cartógrafo, el registro fotográfico, la observación participante y entrevistas. Bueno, el cuaderno del cartógrafo fue el que nos permitió registrar no solo lo observable, sino también las emociones y deseos que surgían en el contexto. El registro fotográfico complementó y enriqueció nuestra mirada de ello. La observación participante fue la que nos ayudó a sumergirnos en la práctica y comprenderla desde adentro. Y ya por último, las entrevistas a los trabajadores que nos dieron voz a sus experiencias. El objetivo era comprender las prácticas matemáticas desde la experiencia misma de quienes la viven. Contexto de la práctica social. La práctica se realizó en el Carmen de Viboral, reconocido por su cerámica artesanal y por la presencia de cultivos ornamentales, especialmente las hortensias. En este territorio la hortensia no solo tiene un valor económico, sino también cultural, porque hace parte del paisaje, de los jardines y de la identidad de las familias que viven del campo. Centrándonos más como en la práctica, se realizó pues en la vereda Alto Grande, en el cultivo de fiflor. Allí pues está distribuido en tres bloques, con sus respectivas camas y sus lotes. Nosotros logramos evidenciar que aquí existen, pues aquí se presencian las endomatemáticas,
porque los trabajadores no usan las matemáticas de manera formal, sino desde la experiencia. Por ejemplo, saben cuánto rinde una cama, cuántas flores se producen por semana, cómo distribuir el tiempo y cómo calcular cantidades sin recurrir a fórmulas escritas. Esto pues nos indica que hay un pensamiento matemático propio en su cultura laboral. Analizamos a 5 trabajadores que son los que normalmente se encuentran allá. En todos ellos pues encontramos como formas de no matemática. Giovanni, por ejemplo, el administrador, usa cálculos para programar cohortes, estimar producción mensual y dosificar productos. Pero esto lo hace desde la experiencia acumulada en ese cultivo y en trabajos anteriores. Isabel y Fátima aplican conteos precisos al maquillar e hidratar flores, calculan rendimientos y organizan tallos sin usar procedimientos formales, sino estrategias propias para evitar errores. Santiago mide los tallos a ojo, organizando la flor en puños de 5 o 10 como un sistema de agrupación pues tradicional. Y Iván utiliza varillas con medidas que él mismo reconoce y compara, lo que refleja un sistema pues de medición cultural y práctico que no depende de reglas o instrumentos formales. Todas estas prácticas nos muestran cómo el conocimiento matemático surge de la experiencia y de la tradición laboral que tienen allá en el cultivo. Perspectiva etnomatemática. La etnomatemática no es solo una teoría, es una forma de entender cómo las personas usan la matemática en su vida cotidiana, de manera natural y significativa. Según el profesor de Ambrosio, la etnomatemática se refiere a las técnicas de hacer matemáticas dentro de un contexto cultural específico, es decir, no se trata solo de fórmulas o ecuaciones, sino de saber hacer que nace de la experiencia y se transmite de generación en generación. En el cultivo de hortensias, observamos cómo los trabajadores desarrollan y aplican conocimientos matemáticos, sin necesidad de recurrir a métodos formales. Por ejemplo, usan varas de diferentes longitudes para medir los tallos, agrupan las flores de A5 para facilitar el conteo y dosifican los insumos con base en su experiencia, no en tablas o cálculos escritos. Estas prácticas, aunque pueden parecer simples, son estrategias eficaces y adaptadas a su realidad. Además, son compartidas oralmente y reflejan una matemática viva, funcional y profundamente en su identidad cultural. Así, la etnomatemática nos invita a valorar estos saberes como legítimos y válidos, mostrando que las matemáticas trascienden en el aula y se entrelazan con la vida, la memoria y el trabajo de las comunidades. En esta parte, pues analizamos cómo lo observado en la práctica social puede integrarse al currículo escolar a partir pues del enfoque no matemático. Entendemos que los estudiantes llegan al aula con saberes propios, derivados de sus hogares, sus comunidades y sus experiencias. Por eso proponemos un trabajo desde el aprendizaje basado en proyectos. Esta propuesta se realizó en Cosmos Schools y se denomina Manos a la Tierra. Allí pues los estudiantes debían diseñar y organizar su propio minicultivo usando los materiales disponibles. Lo interesante es que no se les exigió aplicar matemáticas formales, se buscaba pues observar cómo usaban sus saberes previos y aparecieron expresiones como corta eso a 3 manos, hágale al ojo o calcúlele. Estas frases pues muestran claramente que las etnomatemáticas están vivas en el aula. Medir con las manos, estimar sin instrumentos, buscar soluciones prácticas y creativas según el contexto. También se visualizó en la división del terreno y el tutorado de las plantas, pues se vieron soluciones diversas que revelan formas distintas de razonar matemáticamente. Y ya para ir finalizando, las conclusiones. A través de nuestro estudio logramos identificar y valorar el pensamiento matemático que surge en el cultivo de hortensias. Los floricultores utilizan herramientas y estrategias adaptadas a su realidad, como varos, arcos y conteos colectivos,
que son sistemas de conocimientos completos y culturalmente significativos. La etnomatemática nos permite reconocer saberes comunitarios como el corte a tres manos o la medición al ojo, cuestionando la visión eurocéntrica de las matemáticas. Además, mediante estrategias como el aprendizaje basado en proyectos, podemos integrar estos saberes al aula, humanizando el aprendizaje y haciendo las matemáticas más significativas. En definitiva, la etnomatemática se revela como una herramienta de transformación educativa y de reconocimiento cultural. Y ya por último se encuentran las referencias y muchas gracias.